el cómo esa doctrina del borrar la historia, de que de alguna manera la burguesía o la élite tiene tan clara la importancia de la historia y el aprendizaje que te pueda generar, que de alguna manera hay una doctrina de borrar la historia. Y ahí un poco para que comentemos la osadía que tuvimos que generar para poder llegar a este punto, y un punto tan importante para lo que es el movimiento obrero y también la proyección de futuro que tiene que ver también de los derechos de los trabajadores y que se siguen repitiendo hasta el día de hoy. O sea, si bien es cierto no tenemos grandes matanzas, pero tenemos asesinatos de trabajadores. O sea, nosotros lo hemos vivido como confederación en carne propia. Entonces tiene que ver el cómo... o sea, aquí los caminos estaban bloqueados y estaban absolutamente intervenidos. Entonces, un poco vincularlo con eso y dar cuenta que no solamente estamos viendo la historia en perspectiva, sino que también la estamos viviendo en tiempo real. Yo creo que básicamente la historia, como se ha implementado los diseños curriculares por parte del Estado chileno, justamente como tú bien dices, han tendido a borrar cierta parte de la memoria, a oficializar una memoria, que finalmente es lo que todos tenemos como un pasado en común, ¿cierto? Pero finalmente la clase obrera es este pasado, es justamente un pasado que no es heroico, que no es brillante, sino que está marcado por las masacres. El comportamiento finalmente del Estado chileno ha sido cuestionable, ha sido profundamente incluso criminal hacia principios del siglo XX. Bueno, y en otras coyunturas que sin ir más lejos ya de los años 70 y durante 17 años en nuestro país, 18 de octubre de 2019. Entonces, de esta forma se cristaliza una sola historia, una historia nacional que supuestamente nos representaría a todos y todas, pero la historia desde abajo, como nosotros las y los historiadores la asumimos, nos habla de otros sucesos, de otros procesos que tienen que ver entonces con la lucha de clases, que tienen que ver con esta constante contradicción entre capital y trabajo. Desde ahí que, claro, es una herramienta, o sea que encontrar el pasado controla el futuro. Y por supuesto que cuando asumimos y investigamos y difundimos justamente la historia desde otra perspectiva, lo que hacemos no es solamente hablar del pasado, sino que también es mirarnos con nosotros como sociedad y qué queremos recordar, qué aprendizajes vamos a tomar y qué perspectivas de futuro tenemos. Y creo que eso es vital justamente hoy en día para los sindicatos, para las federaciones obreras, para los y las estudiantes y en realidad para todos los movimientos sociales. ¿Qué queremos como sociedad más allá de la hegemonía del Estado en manos de los grupos de poder? Sí. Y lo otro, Carelia, es súper también en los testimonios hemos dado cuenta, y tú algo lo señalabas, el rol fundamental que ha tenido la mujer en la historia, que estamos hablando del movimiento obrero, de las comunidades, en la historia, el peso que ha tenido la mujer en no solamente cuidar familia, que en definitiva es construir sociedad, estos pequeños núcleos de sociedad, sino que el rol también que ha tenido la mujer en torno a hacer este traspaso histórico, el boca a boca, el mantener los acervos culturales. O sea, son las mujeres las que organizan, por ejemplo, en las comunidades, las tradiciones religiosas, las tradiciones y van haciendo ese traspaso histórico, y que en definitiva puede ser un hecho más que fundamental que nos permite estar en estos espacios de alguna manera conociendo o reinvestigando lamentablemente lo que ha sucedido acá. Entonces, y lo más seguro es que en este espacio ese rol tiene que haber sido también fundamental. Y no solamente en eso, sino que ha habido también en tratar de defender a los trabajadores. No, por supuesto. O sea, las mujeres también eternamente ausentes de la historia oficial, pero profundamente ancladas en el pasado de las luchas sociales, o sea, en todas las trayectorias desde la formación de la clase obrera chilena. Bueno, podríamos mencionar un montón de aspectos. O sea, acá en La Pampa también existieron no solamente organizaciones de trabajadores, sino que también de trabajadoras, mujeres asociadas en las sociedades mutuales, que fueron las primeras expresiones de organización de la clase obrera acá en Chile, participando de la sociabilidad obrera. O sea, están en la
filarmónicas obreras, en el teatro obrero, más adelante en los clubes deportivos acá en La Pampa. Y una cosa que es bien importante también enlazándola con el presente, sin ir más lejos, las ollas comunes. Que eso por ejemplo, acá en Chile, justamente en los periodos de huelga acá en La Pampa, lo primero que se organizaba justamente era ver qué iba a pasar mientras no había salario, mientras no había ingresos, quiénes iban a hacer cargo de la alimentación de los niños, de los mismos trabajadores, y se organizaban ollas comunes. Entonces, claro, hoy vemos que hay como una suerte como de aprendizaje, una cosa que se va grabando en el ADN de las mujeres populares, que finalmente se vio expresado en este contexto de crisis social, de crisis sanitaria. Y el eterno trabajo de cuidado del hogar y de crianza nunca reconocido hasta el día de hoy. Entonces, que es una de las luchas que hasta el día de hoy se sigue dando. Y el porcentaje en la minería en Chile es menos del 0.8% de las mujeres en la minería. Entonces, y son las más precarizadas en la minería y en el subcontrato de la minería. Entonces, volvemos a repetir la historia y la enseñanza que los tiene que dejar y un poco apuntamos a eso en este proyecto, que es reconocerlo nosotros mismos en las mismas luchas que se están dando en los diferentes territorios que vamos a recorrer, ¿cierto? Entonces es importante reconocerlo y reconocer la historia de los trabajadores y trabajadoras de la región de Tarapacá. Por supuesto, o sea, creo que las estructuras culturales ahí nos han ampliado mucho, o sea, si lo pensamos en el contexto de la Ojel Salitre, por supuesto que la mujer era vista como mano de obra de segunda categoría. Eventualmente trabaja porque la vida es muy cara y porque tiene que hacerlo, pero en algún momento debería dejar de hacerlo para volver al hogar, a las labores tradicionales de madre, de esposa. Pero finalmente, pasado un siglo, no hemos vuelto al hogar, sino que, como tú dices, o sea, nos hemos mantenido en los lugares de trabajo replicando ciertas labores, ciertas actividades que están vinculadas a los roles de género más tradicionales y que siguen siendo, por lo mismo, vistas como menos importantes, menos relevantes y por ende pueden ser pagadas de distinto valor, con distinto valor. O sea, no es el mismo salario, tenemos todavía brechas para ascender en los trabajos, o sea, seguimos siendo tratadas como mano de obra secundaria. Chiquillos, los invito a seguir recorriendo, a empaparnos con el dolor de nuestro corazón de repente recorriendo esto. Queremos dejar un testimonio también, vamos a dejar unas banderas de la Confederación para dar cuenta de que el movimiento obrero actual va a seguir en la defensa de estos espacios históricos porque es nuestro pasado, pero también si no tenemos conciencia de nuestro pasado, nunca vamos a poder proyectar un buen futuro. Así que eso, pues sigamos recorriendo.